Bien, nuevo bloque en Puntal AM, estamos en vivo con vos en este magazine hasta las 13 con los temas que son noticia y que fueron noticias fundamentalmente, por ejemplo, en la tarde de ayer, cuando se conoció que el Portal de Belén, presentó un amparo, ¿no?, contra el aborto legal, algo que ya es ley. Recordemos que el Portal de Belén es una organización sin fines de lucro, impulsada por sigue siendo legislador, pero quien fue, recordemos, candidato a gobernador, Aurelio García del Orrio, en su momento. Y esta organización sin fines de lucro impuso el recurso ¿en dónde? En los tribunales federales de la ciudad de Río Cuarto. Nos preguntamos el por qué, porque es una medida que tiene proyección nacional, la ley es de aplicación nacional, y es la primera acción de este tipo en la provincia de Córdoba. Hubo acciones similares o con repercusiones similares en Chaco y en otras provincias de la Argentina, pero volvemos a hacer foco Córdoba como una provincia en donde actúan ONG, por ejemplo, como el Portal de Belén y otras que ya no siguen adelante, ¿no?, con su institución. Desde hace casi 2 décadas hablamos de esta ONG que ha presentado amparos, recursos judiciales, por ejemplo, contra la píldora del día después, contra la Ley de Salud Integral y Procreación Responsable en 2002, entre otras. El protocolo para la ILE, la interrupción legal del embarazo, estuvo 7 años suspendido en la provincia por una cautelar. Desde la asociación reivindican estas acciones, pero las organizaciones feministas advierten que generan sufrimiento, que criminalizan a las mujeres, en una discusión que se dio a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Primero con lo que fue la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo, cuando finalmente fue aprobada hace muy poquito tiempo. Vamos a hablar con una entrevistada justamente que tenemos en el día de hoy, que es Mayca Balaguer, que es abogada de Fundeps, que es la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y miembro del Cuerpo de Abogadas Feministas, es la CAP, para que nos explique un poquito más y su opinión al respecto, ¿no?, de esta presentación del Portal de Belén, este amparo contra el aborto legal en la justicia federal, algo que ya es ley. Mayca, Paula te saluda. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué opinión te merece esto? A ver si podemos poner en contexto esto que veníamos diciendo. ¿Qué es Portal de Belén? ¿Por qué insiste en el amparo cuando la cuestión ya fue aprobada, ya fue debatida extensamente a lo largo de mucho tiempo y sin embargo se insiste con medidas como estas hasta el día de hoy? Y encima aquí, en Río Cuarto, en Córdoba, ¿no?, con todo lo que veníamos describiendo que tenemos como antecedentes. Bueno, como vos explicabas, digamos, esta acción no sorprende, es parte de una estrategia que se dan organizaciones como esta y digamos, de sectores conservadores o de sectores, bueno, muchas veces vinculados con los fundamentalismos religiosos, para retrotraer derechos o para ir en contra del avance de derechos. Vos recién hiciste una buena síntesis de la actividad de Portal de Belén, ¿no? Se han encargado de judicializar y de cuestionar muchas normas que garantizan derechos, fundamentalmente derechos sexuales y reproductivos. Por eso no sorprende que también sumen una acción en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Era esperable y es parte de una estrategia que claramente, bueno, Portal de Belén tiene su trayectoria, digamos, haciendo este tipo de acciones, pero que también hemos visto que se ha replicado en todo el país. Hay muchas organizaciones presentando diferentes acciones, amparos, acciones declarativas de inconstitucionalidad en los tribunales para cuestionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y esto es un poco una estrategia que sirve, por un lado, o sea, lo que tiene que ver con revisar si esas normas, si esa norma es constitucional o no, es una posibilidad, porque nosotros tenemos un Estado que es republicano, en donde los estados, los poderes se controlan entre sí. Entonces, bueno, para algo existen las acciones de inconstitucionalidad y hay lo que se llama el control de constitucionalidad, que en nuestro país es difuso, o sea, lo puede hacer cualquier juzgado y que se da en los casos concretos. O sea, se puede revisar la constitucionalidad de las normas, se puede hacer un test sobre si esa norma está conforme a la Constitución o no. Para el caso del aborto, de todas formas, llama la atención que se siga cuestionando esto porque, primero, ya hubo debates en el Congreso en donde
ya se expuso y se trabajó sobre la cuestión de la constitucionalidad, tanto en el 2018, cuando salió la media sanción, como ahora en el 2020, que tuvimos otro debate y en donde nuevamente ya, digamos, esa evaluación sobre si una norma que permita el aborto hasta las 14 semanas es compatible o no es compatible con nuestra Constitución y con las convenciones a las que está obligada el Estado argentino, eso ya se evaluó, por eso se dictó la ley. Y, digamos, se trata, lo que hacen estos sectores conservadores es tratar de instalar la idea de que la ley no es constitucional o de que es contraria a las normas, cuando en realidad esto no es verdad. Claro. Y de hecho, el Estado argentino incluso está cumpliendo más con sus obligaciones hacia, vinculadas con estos pactos internacionales, las cumple mejor contemplando esta ley y permitiendo el acceso al aborto hasta la semana 14. ¿Cuál es la estrategia entonces? O sea, ¿qué se pretende lograr con esto? Obstaculizar, abrir el debate judicial, que es sobre el fondo, ¿no? Estamos hablando de un debate de constitucionalidad, que es un juicio de fondo, algo sustantivo, pero paralelamente lo que hacen estas organizaciones es solicitar medidas cautelares. Las medidas cautelares son juicios más breves, digamos, y lo que se hace es buscar que se suspenda la aplicación de la ley hasta tanto se resuelva esa constitucionalidad. Entonces, ese es el fin en realidad, o sea, meter cautelares y buscar que se frene la aplicación de la ley. Maika, y como abogada de Fundems y del cuerpo de abogadas feministas, ¿cuál es tu presunción? ¿Por qué se presenta en la Justicia Federal de Río Cuarto? Algo que tiene, proyección de suspensión, la cautelar sería para la ley en territorio nacional, digo, porque hay que hacer lugar, hay que admitir la cautelar, tiene que pasar por un fiscal, después el juez Carlos Ochoa decidirá si admite o no. ¿Hay antecedentes o hay un mejor terreno en tribunales federales de Río Cuarto para que sea admitida esta cautelar? ¿O qué piensan ustedes? ¿Fue aleatorio? ¿Está premeditado? No tenemos ninguna certeza, digamos, sabemos que hay algo que se llama en el derecho forum shopping, o bueno, como shopping de fueros, y que, bueno, hay estrategias, ¿no?, de litigio en donde quienes presentan demandas o acciones judiciales buscan juzgados que les convengan, ¿no? Entonces puede haber algo de esto seguramente. Por otro lado, digamos, acá es la justicia federal, porque es una norma de tipo nacional, digamos, y así como hay una acción en la justicia federal de Río Cuarto, también las hay en otras provincias, de justicias federales, pero de otras provincias. Hay un antecedente también en Río Cuarto, en el año 2019 o 2018, Portal de Belén también se presentó en Río Cuarto en la Justicia Federal para cuestionar la constitucionalidad del Protocolo Nacional para el acceso a la ILE, a la interrupción legal del embarazo, y en esa misma acción cuestionaba también la constitucionalidad de una disposición de la ANMAT que permite la venta de Misop 200, que es uno de los medicamentos que se utiliza para el aborto, que permite la venta en farmacias. Entonces cuestionaron estos dos actos, el protocolo y la disposición de ANMAT, son dos actos administrativos, digamos, no eran leyes, sino otro tipo de normas, y lo hicieron también a través de la Justicia Federal de Río Cuarto, pero como había una acción presentada por otra organización que se llama Prodesi en la Cava, se acumularon las causas porque tenían idéntico objeto. Ahora también nos preguntamos qué va a pasar con todas estas acciones que hay en distintos puntos del país, porque si todas cuestionan la constitucionalidad de la misma ley, es probable que haya conflictos de competencia y que se acumulen todas estas demandas en un solo juzgado o en un solo tribunal. ¿Y eso es positivo? ¿Puede demorar la implementación de la ley? ¿En qué puede radicar eso? A mí me parece importante que tengamos bien en claro que la ley está vigente y es aplicable, que es muy poco probable que se admita una cautelar. Para que una cautelar sea admitida en un juzgado tienen que darse ciertos elementos que estamos hablando, digamos, de una norma de acceso a la salud. Sería muy raro que se frene su implementación a través de una cautelar. Yo creo que la presentación de múltiples demandas en distintos fueros, en un montón de lugares,
tiene más que ver con una estrategia dilatoria, con una estrategia obstaculizadora, ¿no? Un poco, ¿no? Imagínense el Estado Nacional teniendo que responder a toda esa cantidad de demandas en distintos fueros, ¿no? En distintas provincias, teniendo que comparecer en todos los distintos expedientes que se van abriendo. Yo creo que esa es un poco la maniobra también. Y luego la justicia dirá, estamos hablando de la justicia federal, y ahí se irán dando estos conflictos de competencia. Hay que ver también si los objetos son idénticos, si la demandada es la misma, ¿viste? Como vos decías también al principio, hay diferentes acciones que tienen el mismo objetivo de atacar la ley. Claro. Pero así como se presentaron un amparo, no se puede acumular con una acción declarativa de certeza. Hay demandas hasta penales. Claro, esta mañana escuchaba a tu colega Paula Ponte que describía, ¿no?, la presentación en tribunales federales acá, que es la representante de Portal de Belén, y describía la argumentación del porqué de la presentación de la cautelar y los requisitos que habían presentado, mediante los cuales aseguraban que no podían ser no admitidos esta cautelar en la justicia federal acá. Porque es una cuestión protocolar administrativa. Si se cumplen la cantidad de requisitos, sí, no puede no ser admitida. Después quedará en el juez o no resolver al respecto. Claro, hay que ver si los dan como cumplidos. Digamos, claro. Se habla de verosimilitud en el derecho, es como decir, bueno, es altamente probable de que se declare la inconstitucionalidad o no. Ahí para mí ya no. Después, el peligro en la demora, digamos, ellos fundan la cautelar en el peligro que puede haber para el niño por nacer, que es el sujeto que ellos buscan proteger. Sí. Y acá en realidad lo que habilita la ley y de lo que estamos hablando cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo es el acceso a salud de mujeres y personas gestantes que ven comprometida su vida, su proyecto de vida y su salud por embarazos no deseados. Entonces, digamos, ¿cuál es el verdadero peligro, digamos? ¿O dónde va a estar el peligro? ¿Y qué peligro podría dar lugar a la suspensión de la ley cuando en realidad quienes están en peligro son las mujeres que hasta ahora habían sido siempre empujadas a la clandestinidad, ¿no? Claro, entonces, se sigue sosteniendo, a ver, una cuestión que en su momento ya fue discutida y establecida, que es el derecho del niño por nacer, sostienen desde Portal de Belén, cuando la ley hace foco, digamos, en la mujer gestante, en el cuerpo gestante y en la libertad de elección. Bueno, son cuestiones que vuelven a poner en el tapete que parecían ya discutidas, claro, y franqueadas y ya pasadas adelante y se vuelve para atrás. Claro, no una ley que ya fue sancionada por el Congreso de la Nación, digamos, y después de años de debates y habiendo ya salvado ese test de constitucionalidad. Y algo que también es importante mencionar, en el año 2012 la Corte Suprema ya se expidió sobre la constitucionalidad del aborto no punible, el aborto del artículo 86 del Código Penal que habilita interrumpir el embarazo en la causal salud o en la causal violación. Ahí la Corte Suprema ya hace un análisis sobre las normas constitucionales o sobre las normas convencionales y dice que contemplar algún tipo de aborto, o sea, contemplar alguna posibilidad de abortar en el ordenamiento jurídico no contradice ninguna norma constitucional. Si se puede abortar por causales y se puede abortar hasta la semana 14, es como si fuera una nueva causal, y no deja de ser constitucional, digamos, o sea, no es contrario a la protección de la vida, porque esa protección de la vida, ese derecho a la vida, se protege no de manera absoluta, digamos, la protección es gradual e incremental, y esto también ya lo han dicho los organismos que interpretan el texto de los pactos internacionales. Entonces, bueno, ya hay un antecedente jurídico, judicial, quiero decir, ya hay un antecedente de la propia Corte, que es el máximo tribunal, que ya sienta este precedente y que ya da la interpretación sobre la constitucionalidad del aborto. Entonces, volver a intentar esto, volver a someter esta cuestión a los tribunales, es más una maniobra dilatoria que también busca confundir, ¿no? Y que también se esperaba, Maika, ¿no? Porque también se esperaba en algún punto, por parte de diferentes organizaciones, se esperaba una estrategia al respecto, una lluvia, decían, de cautelares en diferentes lugares, sí, ¿no?
lo habían anunciado, era una amenaza y se está concretando esta semana que, bueno, terminó la feria judicial y estamos viendo, bueno, la presentación de todas estas acciones. Y frente a lo cual, ¿cuál es la estrategia desde el otro lado? ¿De qué se está hablando, por ejemplo? Bueno, acá la parte demandada es el Estado Nacional, ¿no? Que es quien tiene como facultad aplicar la norma. Por lo pronto sabemos que probablemente haya estrategias defensivas por parte de las áreas legales del propio Estado, y bueno, como organizaciones tenemos que seguir profundizando. Desde el lado, digamos, de las organizaciones feministas, la campaña por el aborto, la red de profesionales de la salud y todas las organizaciones que trabajamos por estos temas, estamos atentas a las acciones de inconstitucionalidad y estamos atentas para hacer presentaciones también, como terceras interesadas, o de alguna manera involucrarnos en esos procesos judiciales, pero también al mismo tiempo y paralelamente estamos articulando acciones para hacer que la ley sea efectiva, porque tenemos ley y fue una gran conquista, pero hay mucho por hacer todavía, y todo lo que hay por hacer tiene que ver con la implementación, con la capacitación, formación a profesionales de la salud, poder contar con equipos capacitados, contar con la cantidad de insumos necesarias para poder garantizar la práctica, difundir la ley, que las mujeres y las personas gestantes la conozcan. Entonces, es mucho lo que hay por hacer y lo estamos haciendo. Claro, bueno, pensaba, ¿no?, en la diferencia de votos mediante la cual salió aprobada la ley. Claro, hay mucho trabajo por hacer porque no fue abultada, pero digo, hay mucho porcentaje todavía que está oponiéndose, que no termina de comprender, que no comparte, ¿no?, por diferentes cuestiones. Y una de las estrategias es, bueno, esta acción, por ejemplo, del Portal de Belén y otras organizaciones religiosas y particulares también, ¿no?, con quienes se compartirá este enfoque. Sí. Hay organizaciones que tienen que ver con un partido político, por ejemplo el Partido Celeste o el Partido NOS, que es el partido de Gómez Centurión. Hay organizaciones que se constituyeron solamente a los fines de oponerse al aborto, como la organización Más Vida u otras. Eso es, digamos, un campo de oposición bastante grande, bastante diverso, y que, bueno, se van dando sus estrategias. Yo creo que, bueno, tenemos que estar atentas, pero también con la tranquilidad de que digamos, nosotras estamos en el marco de la legalidad. Nosotras estamos defendiendo una ley vigente que fue aprobada por el Congreso. Con sus mayorías, sí, quizás un poco peleadas, pero la ley ya fue conquistada y está vigente. Ese es el status quo. Maika, mientras tanto, ¿cuánto falta para encontrarnos con la respuesta? A ver si se admite o no, por ejemplo, esta cautelar de Portal de Belén. ¿En cuánto podemos conocer el pronunciamiento del fiscal y de juez Ochoa? Y los plazos son ahí del Código Procesal, digamos, bueno, ahí la ley de amparo debe tener sus propios plazos para la admisión. El recurso de amparo es un recurso expeditivo, digamos, así que tiene plazos cortos, así que no creo que demore mucho, digamos, en pronunciarse sobre la admisibilidad, y después, bueno, en el traslado a la nación y ver qué se resuelve, digamos, en esta causa y también en las otras. Bueno, estaremos pendientes de esto. Mientras tanto, del agradecimiento por el contacto con Puntal AM. Maika, un gusto. Gracias a ustedes. Maika Balaguer, abogada de Fundeps, del grupo de abogadas feministas también, dando un poco de su opinión y su enfoque y reenfoque a partir de la presentación del amparo en tribunales judiciales por parte de la institución, de la ONG sin fines de lucro, el Portal de Belén. Vamos a ver si se admite mediante fiscal, como decíamos, y luego lo decidirá el juez Carlos Ochoa en tribunales federales aquí en Río Cuarto.